Hubo un momento en que la tierra tembló, el cielo se oscureció y algo imposible ocurrió en el mundo invisible. Mientras muchos lloraban la muerte de un hombre en una cruz, en las profundidades de la sombra se escuchó un grito de terror. ¿Por qué el diablo gritó cuando Jesús murió? La respuesta no comenzó en Jerusalén. No comenzó en Roma. Ni siquiera comenzó en la tierra. Comenzó antes del tiempo, cuando una criatura de luz decidió desafiar al Creador. La tarde cae sobre Jerusalén bajo una oscuridad antinatural. El sol ha desaparecido en pleno día. El viento arrastra arena y ceniza por la colina llamada Gólgota. 3 cruces se recortan contra el horizonte, pero toda la creación parece observar solo una. Los soldados romanos guardan silencio. La multitud, que horas antes gritaba, ahora retrocede inquieta. Algunos se golpean el pecho. Otros no entienden por qué sienten miedo. En la cruz central, un cuerpo herido apenas respira. Espinas incrustadas en la frente. Espalda abierta por el látigo. Clavos atravesando carne y hueso. Y aún así, algo en él sigue intacto. Bajo aquella escena visible, en un reino que ningún ojo humano puede percibir, las tinieblas celebran demasiado pronto. Creen que el final ha llegado. Creen que el Hijo ha sido vencido. No saben que la mayor derrota del mal puede parecer victoria, por solo unos minutos más. Mucho antes de imperios, océanos o montañas, existía un reino perfecto. No había enfermedad. No había muerte. No existía el engaño. Solo orden, belleza y gloria. En aquel reino celestial, incontables seres servían alrededor del trono divino. Entre ellos, uno sobresalía por encima de todos. Brillante. Majestuoso. Sabio. Hermoso más allá de toda medida humana. No fue creado enemigo. No nació monstruo. Fue creado bueno, y elevado tanto, que comenzó a contemplarse más a sí mismo que a su creador. Allí nació el primer veneno del universo. El orgullo. El mal rara vez comienza con violencia. Comienza con una idea. Una comparación silenciosa. Una ambición secreta. Una pregunta peligrosa. ¿Por qué adorar, si también se puede reinar? Lo que empezó como pensamiento se convirtió en deseo. El deseo en decisión. Y la decisión en rebelión. Antiguas tradiciones describen una caída de estrellas, una división de ejércitos, una expulsión desde las alturas. Lo cierto es que desde entonces quedó marcada una verdad eterna. El mal no sabe crear. Solo sabe corromper lo que ya era bueno. Lo que siguió no fue una guerra humana con acero y fuego. Fue un conflicto espiritual cuyo eco alcanzaría a toda la historia. La rebelión fue vencida. Las puertas celestiales se cerraron. Y los rebeldes fueron arrojados hacia un nuevo escenario. No podían destruir al Creador. Pero sí podían atacar aquello que él amara. Entonces apareció la tierra. Un mundo nuevo. Una creación joven. Un jardín preparado para una relación que las tinieblas jamás tendrían. Y por eso sería el siguiente objetivo. En un jardín regado por ríos y cubierto de vida, el ser humano caminaba con libertad y cercanía a Dios. No conocía vergüenza. No conocía miedo. Entonces llegó la voz del engaño. No con cadenas. No con espada. Con duda. La confianza se quebró. La obediencia cayó. El dolor entró en el mundo. La muerte abrió su puerta por primera vez. Parecía otra victoria para el adversario. Pero en medio del juicio surgió una promesa misteriosa, uno vendría en el futuro. Sería herido, pero aplastaría a la serpiente. Desde ese día, las sombras supieron que su tiempo tenía límite. Pasaron generaciones. Civilizaciones se levantaron y cayeron. Egipto dominó con piedra y esclavitud. Babilonia con orgullo y fuego. Persia con decretos. Grecia con ideas. Roma con hierro. Y detrás de cada época, una guerra invisible continuó. Niños perseguidos. Profetas silenciados. Pactos olvidados. Naciones corrompidas. Altares llenos de sangre. Todo con un propósito. Impedir la llegada del prometido. Sin embargo, cuanto más avanzaban los siglos, más claras se volvían las señales antiguas. Lugar de nacimiento. Linaje. Tiempo exacto. Misión. La cuenta regresiva ya estaba en marcha. No nació en un palacio. No llegó escoltado por ejércitos.
No apareció ante emperadores. Nació entre madera, paja y animales, durante los días del dominio romano en Judea. La eternidad envuelta en fragilidad. Los ricos no lo reconocieron primero. Los poderosos no lo celebraron. Fueron pastores los primeros en escuchar la noticia. Y cuando un rey temeroso mandó matar niños para eliminar una amenaza que no entendía, quedó claro que el enemigo ya sospechaba. La promesa había respirado. Luego vino el silencio. Años sin espectáculo. Décadas sin tronos. Sin batallas públicas. Sin señales para los imperios. Solo crecimiento oculto. Trabajo sencillo. Vida humilde. Preparación invisible. Pero las tinieblas conocen el peligro de aquello que madura en secreto. 30 años después, junto al río Jordán, el cielo volvería a abrirse. Y desde ese instante, el objetivo cambiaría. Ya no se trataba de impedir un nacimiento. Se trataba de quebrar una voluntad. La siguiente batalla no sería en un jardín. Sería en un desierto. Había perdido el cielo. Había corrompido la tierra. Había perseguido la promesa durante siglos. Ahora por fin lo tenía delante. Solo necesitaba hacerlo caer una vez. Y en el desierto, creyó que lo lograría. Durante 40 días no hubo multitudes, ni templos, ni soldados romanos. No hubo clavos, ni cruces, ni gritos. Solo arena, silencio, y una guerra que decidiría el futuro de la humanidad. Porque antes de vencer en la cruz, Jesús debía vencer en soledad. Y el diablo sabía que si lograba quebrarlo allí, nunca existiría el sacrificio final. El desierto de Judea se extiende como un mar de piedra bajo un sol despiadado. Colinas secas, barrancos vacíos, viento cortante y un silencio que parece eterno. No es un lugar para descansar. Es un lugar donde todo lo superficial muere. Allí, lejos de ciudades y aldeas, Jesús camina solo. Atrás quedó el Jordán, donde las aguas tocaron sus pies y el cielo se abrió. Atrás quedó la voz que lo declaró hijo amado. Ahora solo quedan rocas, hambre y espera. El Espíritu lo ha guiado a este lugar. No por accidente. No por castigo. Por propósito. Porque antes de enfrentar imperios visibles, enfrentará al enemigo invisible. Los días pasan lentamente. Luego se convierten en semanas. Después en 40 jornadas completas. En la historia bíblica, el número 40 aparece en momentos de prueba y transformación. 40 días de lluvia en tiempos de Noé. 40 años de Israel en el desierto. 40 días de Moisés en la montaña. Ahora, una nueva prueba comienza. Sin alimento, el cuerpo se debilita. Los labios se secan. Los músculos tiemblan. La mente humana se vuelve vulnerable cuando el hambre domina. Y es precisamente entonces cuando aparece el tentador. No al inicio. No cuando la fuerza estaba intacta. Sino en el momento de mayor debilidad física. La primera tentación no apunta al orgullo. Apunta al dolor. El hambre es real. El cuerpo exige alimento. Las piedras del suelo parecen panes endurecidos bajo la luz. El mensaje oculto es claro, usa tu poder para ti mismo. No se trata solo de comer. Se trata de abandonar la dependencia del Padre y usar la autoridad divina para comodidad personal. Pero Jesús responde con una verdad más antigua que los imperios: el hombre no vive solo de pan. Con esa frase, la batalla revela su verdadera naturaleza. No era hambre contra comida. Era obediencia contra autonomía. Y la primera ofensiva fracasa. Entonces la escena cambia. La imaginación cinematográfica eleva la mirada hacia Jerusalén. El templo domina la ciudad con piedra blanca y patios inmensos. Era el centro espiritual de Judea en el primer siglo, reconstruido y ampliado por Herodes el Grande. Desde una altura vertiginosa, llega una nueva provocación. Si eres hijo de Dios, demuestra quién eres. La tentación ya no es necesidad física. Es espectáculo. Es usar la fe como exhibición. Convertir la confianza en show. Forzar una intervención celestial para impresionar a las masas. Incluso se citan palabras sagradas fuera de contexto. Pero Jesús responde una vez más: no tentarás al Señor. La verdad no necesita teatro. Y la segunda ofensiva también cae. Nada en el relato visible menciona lo invisible que rodeaba aquel momento. Pero la imaginación de siglos ha contemplado una posibilidad poderosa:
legiones celestiales observando en silencio. Fuerzas incontables esperando una sola orden. Una palabra del Hijo. Un gesto. Y todo habría terminado en segundos. Sin embargo, no llega ninguna orden. Porque el propósito no era destruir enemigos en ese instante. Era vencer sin abandonar el camino. La verdadera fuerza no siempre se muestra atacando. A veces se muestra soportando. Llega entonces la tentación final. Desde una visión elevada, los reinos del mundo aparecen como destellos, palacios, ejércitos, puertos, monedas, poder, influencia, tronos. Roma dominaba el Mediterráneo. Partía resistía al este. Egipto seguía siendo símbolo de riqueza. Todo gobierno humano representaba una promesa seductora. Recibir autoridad inmediata. Gobernar ahora. Sin dolor. Sin rechazo. Sin cruz. El precio era simple y terrible, rendir adoración al enemigo. Era la oferta más peligrosa de todas, porque imitaba el destino verdadero, pero quitando el sacrificio necesario para alcanzarlo. Jesús responde con autoridad definitiva. Solo Dios merece adoración. Con esa declaración, la máscara cae. Ya no hay negociación. Ya no hay conversación estratégica. El tentador retrocede. No derrotado para siempre, pero sí rechazado completamente. Los evangelios narran entonces que ángeles vinieron y le servían. Después del hambre, provisión. Después de la prueba, consuelo. Después de la resistencia, preparación. El desierto no lo quebró. Lo reveló. Aquel día, el diablo entendió algo que cambiaría su estrategia. No podría vencerlo por deseo. No podría corromperlo por necesidad. No podría comprarlo con poder. Si quería detener la misión, tendría que intentar otra cosa. No hacerlo caer en pecado, sino hacerlo abandonar el sacrificio. Desde ese momento, cada ataque futuro tendría una meta distinta. Provocar dolor suficiente para hacerlo desistir antes del final. Y eso conduciría inevitablemente a una colina llamada Gólgota. En el desierto fracasó la seducción. Entonces comenzaría la persecución. Si no podía corromper al Hijo, intentaría quebrarlo con sufrimiento. Y el siguiente campo de batalla no sería arena. Sería entre multitudes, traiciones y sangre. Después del desierto, el enemigo comprendió una verdad aterradora: no podía vencer a Jesús con tentación directa. Entonces cambió de estrategia. Si no podía hacerlo pecar, intentaría impedir que llegara vivo, firme y obediente hasta la cruz. La guerra ya no sería en silencio. Comenzaría en las calles, en las sinagogas, en las tormentas y en el corazón de los hombres. Jesús abandona el desierto marcado por el hambre, pero fortalecido en espíritu. Camina de regreso hacia Galilea, región del norte de Judea conocida por aldeas pesqueras, campos abiertos y caminos polvorientos. Las noticias comienzan a extenderse con rapidez. Un maestro diferente ha llegado. Habla con autoridad, no como los escribas. Sana enfermos. Libera oprimidos. Mira a los marginados como si aún tuvieran valor. La gente corre para verlo. Y con cada multitud que crece, también crece la alarma en las sombras. Porque cada paso suyo acerca la historia al momento que el enemigo más teme. En las sinagogas, lugares de enseñanza y oración del primer siglo, algo extraño comienza a repetirse. Personas atormentadas reaccionan violentamente al verlo acercarse. Gritan. Se agitan. Reconocen antes que muchos religiosos lo que está delante de ellos. No hay necesidad de diálogo humano para entender la escena. El reino de las tinieblas sabe quién ha entrado en territorio ocupado. Y tiembla. Cada liberación no solo sana a una persona. También anuncia una invasión espiritual al dominio del miedo. Donde antes había cadenas invisibles, ahora aparece autoridad. Donde antes reinaba oscuridad, ahora entra luz. A medida que crecen los milagros, también crece la resistencia. Los enfermos llegan cargados en mantas. Los ciegos son guiados por familiares. Leprosos observan desde lejos esperando compasión. Pescadores abandonan redes para seguirlo. Pero no todos celebran. Líderes religiosos observan cada movimiento. Analizan cada palabra. Preguntan no para aprender, sino para acusar. La historia muestra una tensión constante del primer siglo en Judea, esperanza popular por liberación y estructuras de poder temerosas de perder control.
El enemigo comprende que el odio organizado puede ser más útil que la tentación individual. Una noche, las aguas del mar de Galilea se agitan con violencia. Este lago, rodeado por colinas, era conocido por tormentas repentinas causadas por cambios bruscos de viento. Los discípulos luchan por mantener la barca. Olas golpean madera. El cielo ruge. El miedo se multiplica. Pero algunos siglos después muchos verían en aquella escena algo más que meteorología. Cada vez que el camino avanza, surge una fuerza para detenerlo. Y en medio del caos, Jesús se levanta y trae calma con una sola orden. La naturaleza misma obedece. Otra señal para las tinieblas, ni el mar puede retrasar la misión. En una ciudad donde había crecido, una multitud enfurecida intenta arrojarlo desde un precipicio. No es el tiempo. En otras regiones, toman piedras para matarlo. No es el tiempo. Los líderes planean arrestarlo repetidas veces. No es el tiempo. Una y otra vez, la historia parece acercarse al final, solo para detenerse de manera inexplicable. Porque no bastaba con que muriera. Debía morir en el momento preciso, bajo circunstancias exactas, cumpliendo un propósito mayor. El enemigo deseaba una muerte temprana. Pero el calendario del cielo no podía ser alterado. Cuando la oposición externa no basta, comienza la presión interna. Malentendidos entre seguidores. Discusiones por grandeza. Dudas constantes. Expectativas equivocadas de un reino político inmediato. Incluso entre los más cercanos aparece la idea de evitar sufrimiento a toda costa. Eso revela una estrategia antigua, usar afecto sincero para desviar obediencia. No siempre el ataque llega con odio. A veces llega disfrazado de protección. A veces intenta convencer de que el camino difícil no vale la pena. Pero Jesús sigue avanzando hacia algo que solo él comprende plenamente. Con el paso de los meses, las palabras se vuelven más directas. Habla de entrega. Habla de rechazo. Habla de muerte. Habla de resurrección. Los discípulos no logran entenderlo. Las multitudes siguen buscando milagros inmediatos. Los líderes religiosos aceleran su enojo. Mientras tanto, Roma observa cualquier movimiento masivo con sospecha. En tiempos de ocupación, una multitud emocionada podía convertirse rápidamente en problema político. Todo converge lentamente. Religión herida. Poder nervioso. Esperanzas confundidas. Tinieblas preparando el golpe final. Entre los 12 hay uno que escucha, pero no entrega el corazón. Camina cerca de la luz mientras cultiva sombras internas. Ambición. Desilusión. Frustración. Codicia. El enemigo no necesita crear estas grietas. Solo entrar por ellas. Y mientras todos miran milagros y enseñanzas, una traición comienza a formarse en secreto. No llegará desde fuera. Llegará desde la mesa compartida. Y será más devastadora por eso. No pudo detenerlo con tormentas. No pudo matarlo antes de tiempo. No pudo desviarlo con presión. Entonces usaría algo más íntimo. Una amistad vendida por monedas. Y cuando la noche llegara a Jerusalén, el verdadero sufrimiento comenzaría. El enemigo había fallado en público, en el desierto y en las calles. No pudo detenerlo con multitudes ni con violencia prematura. Entonces eligió la oscuridad. Porque algunas batallas no se ganan con ejércitos, sino con una mesa compartida, una moneda fría y un beso en la noche. La cruz se acercaba. Y todo comenzaría con un amigo. Jerusalén hierve de gente durante la celebración de la Pascua. Peregrinos llegan desde distintas regiones. Las calles están llenas de vendedores, animales para sacrificio, lámparas encendidas y rumores políticos. La Pascua recordaba la liberación de Egipto siglos atrás. Era una fiesta de memoria y también de esperanza nacional. Por eso Roma aumentaba vigilancia cada año. Miles de personas reunidas, fervor religioso y expectativas mesiánicas podían convertirse en rebelión. Entre callejones y murallas, el ambiente está cargado. Nadie imagina que la liberación definitiva está a horas de comenzar, de una forma que casi nadie entenderá. Días antes, Jesús entró en la ciudad entre ramas agitadas y voces de celebración. No montó caballo de guerra, sino un animal humilde, cumpliendo antiguas imágenes proféticas de paz. La multitud celebra. Los líderes se inquietan. Roma observa. El enemigo comprende algo crucial,
El tiempo se ha acelerado. Ya no quedan años. Ni meses. Ni semanas. Solo días. Cada paso dentro de Jerusalén acerca el sacrificio inevitable. Y si no puede impedirlo con tentación, deberá intentar quebrarlo con dolor y abandono. Llega la noche. En una sala alta iluminada por lámparas de aceite, se prepara la cena pascual. Pan sin levadura. Copas compartidas. Silencio cargado de significado. Mientras afuera la ciudad continúa ruidosa, adentro el tiempo parece detenerse. Jesús toma elementos antiguos y les da un sentido nuevo. Lo que por siglos recordó liberación pasada, ahora apunta a una entrega inminente. El pan se vuelve símbolo de cuerpo entregado. La copa, símbolo de sangre derramada. No se trata de derrota. Se trata de pacto. Pero incluso en ese momento sagrado, una sombra ya se sienta a la mesa. La traición rara vez nace en una sola noche. Se cultiva lentamente. Deseos no confrontados. Ambición secreta. Frustraciones acumuladas. Amor al dinero. Expectativas rotas. Judas ha caminado cerca de milagros, enseñanzas y compasión, pero cercanía externa no siempre significa transformación interna. Cuando el corazón se divide por mucho tiempo, finalmente cede. Las monedas no compran solo un acto. Revelan una decisión ya madura. El enemigo encuentra una puerta abierta. Y entra. La cena continúa. Las palabras se vuelven más profundas. Los demás aún no entienden plenamente lo que está ocurriendo. Entonces uno se levanta y sale. Las puertas se abren. La noche lo recibe. Ese detalle quedaría grabado por siglos, no solo salió a calles oscuras, salió hacia una oscuridad interior ya elegida. Mientras tanto, dentro de la sala permanece la paz extraña de quien conoce el final y aún así avanza hacia él voluntariamente. Dos caminos se separan en silencio. Uno hacia la traición. Otro hacia el sacrificio. Al otro lado del valle, en la ladera del Monte de los Olivos, se encuentra un huerto llamado Getsemaní. El nombre se relaciona con prensas de aceite. Lugar apropiado. Porque esa noche también habría presión extrema. Entre árboles antiguos y tierra húmeda, Jesús ora. La tensión espiritual se vuelve visible en el cuerpo. Tristeza profunda. Angustia intensa. Soledad creciente. No teme solo al dolor físico que vendrá. Carga el peso de una misión que ningún otro puede llevar. El enemigo comprende que esta es una oportunidad decisiva. Si logra quebrar su voluntad aquí, no habrá cruz. Mientras los discípulos duermen vencidos por cansancio, una lucha invisible se intensifica. Todo apunta al mismo objetivo, detener el sí definitivo. Abandonar. Retroceder. Elegir otro camino. Pero en medio del sufrimiento surge obediencia absoluta. No comodidad. No escape. No voluntad propia por encima del propósito. En ese instante, la cruz deja de ser posibilidad lejana. Se vuelve destino inmediato. Y las sombras entienden que otra vez han fallado. Se escuchan pasos. Metal contra metal. Voces bajas. Antorchas moviéndose entre árboles. Guardias del templo acompañados por una multitud armada. Al frente viene quien compartió mesa horas antes. La señal elegida no es espada. Es un beso. Lo que debía expresar amor se usa para entregar inocencia al odio. Pero incluso rodeado, Jesús no corre. No huye. No pide legiones visibles. Se entrega. Y con esa entrega voluntaria, el enemigo comienza a creer que por fin ha ganado. Lo capturaron sin resistencia. Lo abandonaron casi todos. Lo llevaron atado hacia juicio. Las sombras celebraban. Pero aún no entendían una verdad fatal. No estaban arrestando a una víctima. Estaban conduciendo al sacrificio. Ya estaba atado. Ya estaba solo. Ya había sido traicionado. Todo parecía indicar que el enemigo por fin tenía el control. Pero aquella noche, mientras tribunales humanos pronunciaban sentencias injustas, una verdad invisible seguía intacta. Jesús no estaba siendo derrotado. Estaba avanzando exactamente hacia el lugar donde las sombras serían vencidas. Jerusalén permanece despierta bajo el frío de la madrugada. Antorchas iluminan callejones estrechos. Puertas se abren en secreto. Mensajeros corren entre patios de piedra.
Las autoridades religiosas se mueven con urgencia. No quieren esperar al amanecer. No quieren permitir que las multitudes reaccionen. Todo debe resolverse rápido. La fiesta de la Pascua llena la ciudad de peregrinos y cualquier agitación pública podría llamar la atención de Roma. Por eso la noche se convierte en aliada de quienes prefieren actuar lejos de la luz. Mientras tanto, Jesús es llevado de un patio a otro, custodiado como peligroso, aunque nunca alzó espada. En la residencia del sumo sacerdote se reúne un consejo improvisado. Testigos aparecen con versiones contradictorias. Acusaciones se mezclan con frustración acumulada. No buscan verdad. Buscan confirmación. En el contexto del primer siglo, la autoridad religiosa tenía enorme influencia social, pero dependía del poder romano para ejecutar sentencias capitales. Necesitaban un veredicto interno y luego aprobación externa. Las preguntas se vuelven cada vez más directas. El ambiente se carga de hostilidad. Sin embargo, en medio del caos, Jesús permanece sereno. El acusado parece más firme que sus jueces. A veces el silencio habla más fuerte que una defensa. Ante insultos y falsas acusaciones, no responde como un hombre desesperado por salvarse. No suplica. No manipula. No negocia. Ese silencio desconcierta a todos. Porque el poder humano entiende discusiones, amenazas y miedo. Pero no sabe qué hacer frente a una voluntad que ya decidió entregarse. Las sombras esperaban pánico. Reciben calma. Esperaban retroceso. Reciben firmeza. Y cada minuto que pasa acerca más el amanecer. En otro patio, junto al fuego, uno de sus seguidores más cercanos enfrenta su propia prueba. No hay látigos. No hay cadenas. Solo preguntas simples de desconocidos. Y aún así, el miedo vence. 3 veces niega conocerlo. El canto de un gallo rompe la madrugada. Pedro comprende de inmediato lo que ha ocurrido y sale quebrantado. El enemigo disfruta estas pequeñas victorias, aislar al justo, sembrar culpa, dividir amistades. Pero no entiende que incluso las caídas humanas pueden ser restauradas después. Esta noche, sin embargo, la soledad de Jesús se vuelve casi total. Con la primera luz del día, el caso cambia de lenguaje. Lo que en la noche fue acusación religiosa, ahora se presenta como amenaza política ante Roma. Jesús es llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 de nuestra era. Roma no ejecutaba hombres por debates teológicos, pero sí por sedición, disturbio o rivalidad contra el César. Así, las acusaciones se transforman estratégicamente. Ya no se trata de doctrina. Se trata de poder. El enemigo sabe usar sistemas humanos cuando conviene. Pilato observa el caso con incomodidad. No percibe a un rebelde militar. No ve amenaza armada. Ve un conflicto alimentado por rivalidades internas. Intenta liberar al prisionero. Propone alternativas. Busca salida política. Pero la multitud, influenciada y agitada, aumenta presión con gritos cada vez más violentos. La historia humana conoce bien este fenómeno. Individuos dudan en privado, masas se endurecen en conjunto. El gobernador teme desorden. Y el miedo político pesa más que la justicia. Comienza entonces la brutalidad romana. La flagelación era castigo diseñado para humillar y debilitar antes de la ejecución. Látigos con múltiples correas arrancaban piel y tejido. Muchos no sobrevivían siquiera a esa etapa. Golpe tras golpe, la carne se abre. La sangre cae sobre piedra. Los soldados se burlan con corona de espinas y manto improvisado. Parodian realeza mientras hiere la violencia. Aquí el enemigo cree acercarse a su verdadero objetivo. No solo matar. Quebrar la voluntad por medio del sufrimiento extremo. Hacer que renuncie antes del final. Pilato lo presenta ante la multitud herido, sangrando, irreconocible. Tal vez espera compasión. Tal vez cree que el castigo ya es suficiente. Pero la furia no se sacia. Los gritos exigen crucifixión. Y en ese instante, mientras el cuerpo parece derrotado, el propósito permanece invencible. Porque aún no se ha rendido. Aún no ha bajado. Aún no ha dicho no. Las sombras lo han llevado al límite físico, y aún así no han logrado detener el sacrificio. La sentencia cae. La cruz lo espera. El enemigo sonríe creyendo que cada herida lo acerca a la victoria.
Pero no entiende lo más importante. Mientras Jesús siga avanzando, cada paso hacia el Gólgota será un paso hacia la derrota de Satanás. La sentencia ya había sido dada. La multitud había elegido. El cuerpo estaba destrozado. Todo indicaba que el enemigo finalmente estaba ganando. Pero cada golpe, cada paso y cada gota de sangre acercaban a Jesús no a la derrota, sino al momento exacto en que las tinieblas perderían para siempre. El camino al Gólgota ya había comenzado. En el patio romano colocan sobre sus hombros la pesada estructura de ejecución. La cruz no era solo instrumento de muerte. Era símbolo de humillación pública, advertencia política y terror imperial. Roma crucificaba para dominar por miedo. El condenado debía cargar parte de la madera por calles visibles, para que todos observaran el precio de desafiar al poder. Pero aquella mañana sucede algo que ningún soldado entiende. Creen exhibir derrota. En realidad están conduciendo al cumplimiento de una promesa antigua. La madera que intentan usar para vergüenza se convertirá en altar. Las calles estrechas de Jerusalén se llenan de miradas. Algunos insultan. Otros observan con curiosidad. Algunos lloran sin comprender del todo lo que ven. La ciudad que celebraba Pascua ahora presencia una escena brutal. Niños se asoman desde puertas. Comerciantes interrumpen sus tareas. Peregrinos preguntan qué ocurre. Muchos ven solo otro condenado romano. Muy pocos entienden que la historia humana está entrando en su hora más decisiva. El enemigo se alimenta de confusión. Siempre lo ha hecho. La flagelación previa ha dejado el cuerpo al borde del colapso. La pérdida de sangre debilita cada músculo. La respiración es corta. Las piernas tiemblan. Entonces cae. La madera golpea piedra. El polvo se levanta. Los soldados gritan órdenes. Aquí el enemigo cree acercarse a su meta, no solo matar, sino destruir fuerzas antes de llegar a la cruz. Si el cuerpo cede por completo en el camino, el espectáculo termina distinto. Pero incluso la debilidad será usada para avanzar. Un hombre de paso es obligado a ayudar. Su nombre quedaría registrado, Simón de Cirene, probablemente proveniente del norte de África, de la región cercana a la actual Libia. Lo que para Roma fue simple utilidad logística, para la memoria cristiana se volvió símbolo profundo. Un desconocido cargando la cruz detrás del condenado. Cuando las fuerzas humanas llegan al límite, ayuda inesperada aparece. El enemigo no puede impedir que la marcha continúe. Ni siquiera usando agotamiento extremo. Entre la multitud, varias mujeres lloran al verlo pasar. En una cultura acostumbrada a la dureza pública, esas lágrimas destacan como acto de valentía y compasión. Pero Jesús, aún herido, dirige atención hacia algo mayor que su propio dolor. No se concentra en lástima inmediata, sino en consecuencias futuras. Incluso camino a la muerte, sigue mirando más allá del presente. Eso revela otra derrota para las sombras. No han logrado encerrar su mente en sufrimiento propio. Sigue libre por dentro. Fuera de las murallas se levanta el lugar llamado Gólgota, término arameo asociado con calavera. Los romanos ejecutaban fuera de la ciudad para exhibir castigo y mantener control. Es una colina áspera, visible, desnuda. Allí convergen imperio, religión herida, violencia humana y guerra espiritual. El enemigo contempla la escena con satisfacción. Ha logrado llevar al hijo hasta el lugar de muerte más humillante disponible. Lo que aún no comprende es que también lo ha llevado al lugar de su propia ruina. Los brazos son extendidos. La madera inmoviliza. Los clavos atraviesan muñecas o manos según representaciones tradicionales e históricas debatidas. Los pies son fijados. El dolor es inmediato y constante. La crucifixión combinaba asfixia progresiva, shock traumático y exposición pública. Pero el sufrimiento físico no es el único ataque. Comienzan burlas, insultos y provocaciones. Si eres quien dices ser, sálvate. Baja de la cruz. Ese mensaje revela la estrategia central del enemigo, no simplemente matarlo, sino hacerlo renunciar al sacrificio antes de completarlo. La cruz se alza. Desde abajo parece triunfo de la violencia. Desde arriba, obediencia consumándose. Las horas avanzan. El cuerpo lucha por respirar. Cada palabra cuesta fuerza inmensa. La multitud continúa desafiando. Pero Jesús no desciende. No llama legiones visibles. No responde odio con odio. Entonces el cielo comienza a oscurecerse.
La creación misma parece contener el aliento. Y las sombras, por primera vez, empiezan a sentir algo inesperado. Miedo. Habían logrado clavarlo. Habían logrado humillarlo. Habían logrado herirlo más allá de lo imaginable. Pero no habían logrado lo único que necesitaban. Que se rindiera. Y cuando las tinieblas cubrieron la tierra, comprendieron que el final se acercaba. Las tinieblas cubrieron la tierra. El cuerpo estaba destruido. La multitud seguía mirando. El enemigo pensó que faltaban solo segundos para celebrar. Pero lo que estaba por escuchar no sería un gemido de derrota. Sería la frase que partiría la historia en dos. Y cuando Jesús dijo consumado es, el infierno entendió demasiado tarde que había perdido. Desde el mediodía hasta avanzada la tarde, una oscuridad extraña cubre la región. El cielo se vuelve pesado. El viento cambia. La multitud ya no grita con la misma confianza. Algunos retroceden. Otros miran hacia arriba. Los soldados endurecidos por guerra sienten una inquietud que no pueden explicar. No es solo una ejecución romana más. Algo mayor está ocurriendo. Las sombras, que hasta entonces celebraban, comienzan a notar que el ambiente ya no les pertenece. Porque cuando la luz decide entrar en la noche tiembla. Desde abajo continúan las burlas. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Sálvate a ti mismo. Demuestra tu poder. Muchos pensarían después que el diablo no sabía que al matarlo perdería. Pero la verdadera estrategia no era simplemente matarlo. Era hacerlo desistir. Provocarlo hasta que abandonara el sacrificio. Empujarlo a usar su poder para escapar. Hacer que eligiera defenderse antes de completar la obra. Porque mientras permaneciera allí voluntariamente, el plan avanzaba. Y eso era precisamente lo que el enemigo no podía permitir. Nada visible mostraba lo invisible que rodeaba aquella colina. Pero generaciones imaginaron una escena sobrecogedora, incontables ángeles aguardando una sola palabra. Una orden del Hijo. Un gesto. Y la colina entera habría quedado en silencio en un instante. Sin embargo, no llega ninguna orden. No porque faltara poder. Sino porque abundaba amor. La fuerza más grande no era bajar de la cruz. Era quedarse en ella. Desde el principio, la separación entre Dios y el hombre había marcado la historia humana. Culpa. Miedo. Distancia. Ruptura. Ahora, sobre madera áspera y bajo cielo oscuro, esa distancia está siendo enfrentada de una vez por todas. No con oro. No con ejércitos. No con religión vacía. Con entrega perfecta. Cada minuto en la cruz acerca la reconciliación que siglos de esfuerzo humano jamás pudieron producir. El enemigo ve escaparse de sus manos aquello que dominó por generaciones. Llega el instante final. Con las últimas fuerzas, Jesús pronuncia palabras breves, pero eternas. Consumado es. No significa derrota. Significa cumplido. Terminado. Pagado por completo. La misión no fue interrumpida. El sacrificio no fue cancelado. La obediencia llegó hasta el final. En ese segundo, lo que parecía fracaso se revela como victoria absoluta. Y en el reino de las sombras se escucha lo impensable. No celebración. Un grito de terror. Porque ahora lo comprende. Cada golpe que permitió. Cada burla que inspiró. Cada herida que celebró. Todo empujó el sacrificio hasta completarse. Quiso detener el pacto y terminó sirviendo al cumplimiento del pacto. Quiso quebrar al Hijo y reveló su fidelidad perfecta. Quiso ganar con la muerte y abrió la puerta de su derrota. Por eso gritó. No por poder. Por pérdida. La tierra tiembla. Rocas se parten. El ambiente cambia de golpe. Incluso un centurión romano, entrenado para ignorar sufrimiento, queda impactado por lo que presencia. Muchos regresan golpeándose el pecho. La multitud que vino a mirar una ejecución se retira habiendo visto algo imposible de explicar. Porque no asistieron solo a una muerte. Asistieron al momento en que la historia cambió para siempre. El cuerpo descansa. La cruz permanece inmóvil. La noche avanza. Las sombras intentan convencerse de que aún queda esperanza para ellas. Pero ya es tarde. El precio fue pagado. El pacto fue sellado. Y aunque aún no lo saben, el sepulcro tampoco podrá retenerlo.
El diablo gritó cuando Jesús murió, porque entendió que no había logrado detenerlo. Jesús no bajó de la cruz. Jesús no se defendió. Jesús terminó la obra. Y cuando dijo consumado es, comenzó la esperanza para el mundo entero. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Lo que ocurrió en la cruz no fue solo historia. Fue un acto de amor por la humanidad. Jesús no fue derrotado. Él entregó su vida voluntariamente para abrir el camino entre Dios y el hombre. Y la historia no terminó en la cruz. Continuó con la resurrección. Hoy, ese sacrificio sigue siendo una invitación. Una decisión personal. Aceptar ese amor, creer en él y comenzar una nueva vida. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aquí seguimos contando la historia más importante jamás contada. Y aún falta lo más poderoso por venir.